porque te crees perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar que no se va a acabar la vida, aunque hoy parece, con el tiempo ese dolor desaparece. Regresamos con más en Yo Decido. Tenemos la visita del abogado Sunsin Calderón. Con él hablaremos sobre la ley que protege a las víctimas de violencia. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, ¿qué nos dice la ley 3036-4? Es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar contra la mujer como tal e integrantes del grupo familiar. Son una serie de normativas que se han establecido a través de su promulgación para poder de alguna u otra forma prevenir todo acto que menoscabe la dignidad de la mujer. ¿Existen otras leyes, además de esta, que estén a favor de la mujer? Sí, la misma Constitución con respecto a la situación de la no discriminación, algunos reglamentos que dan el Ministerio de la Mujer, Protección Vulnerable, ¿no? Son cuestiones que han permitido justamente el nacimiento de esta ley, la 30.005. Ok, es importante saber qué tipo de violencia considera la ley. Son cuatro tipos esenciales, ¿no? El primero viene a ser la que conocemos, la violencia física. Conocemos lo que es violencia física, agresiones físicas, lesiones en distintas de sus categorías, leves, graves, incluso en algún momento puede ocasionar la muerte, lo que conocemos como feminicidio, ¿no? La segunda viene a ser una denominada violencia sexual, que es lo que se requiere como actos de connotación sexual, delito contra la libertad sexual, contra la dignidad sexual, ¿no? Que afectan tanto a personas de sexo femenino como masculino, dependiendo de la edad, ¿no? La violencia psicológica, que es muy conocida por nosotros, que son aquellos maltratos verbales, palabras denigrantes que afectan en este caso la dignidad de la mujer como tal, o los mismos integrantes del grupo familiar, porque la ley también establece integrantes del grupo familiar. Y la violencia patrimonial. ¿A qué refiere la violencia patrimonial? Que no es muy usada, pero que sin embargo el Ministerio Público, a través de sus fiscalías especializadas, muchas veces tratan de impulsar, que es el sometimiento hacia que la persona agresora causa una dependencia económica a la víctima, no en lo referente a disponer de su sueldo, de sus cosas, bienes materiales. Ellos son los cuatro tipos de violencia que conocemos. Ok, ¿cuál es el papel que cumplen los fiscales en las denuncias por violencia familiar? El Ministerio Público, a través de sus representantes, que son fiscales provinciales, fiscales adjuntos, tienen fiscalías especializadas en delitos contra la mujer, en delitos contra violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar. Fueron creadas aproximadamente, si no me equivoco, hace unos 4 años, un poco más, un poco menos. Y son digamos, es un grupo debidamente estructurado en donde el fiscal tiene a personas que sirven las ciencias auxiliares, que se conocen como ciencias auxiliares o como son la medicina legal, el área de psicología, no todo eso pertenece al área de medicina legal, y ellos ayudan conjuntamente con el trabajo que realiza el fiscal, que es el trabajo de investigación. El fiscal se encarga de investigar, se encarga de imponer medidas coercitivas, llámese comparecencia con restricciones, llámese prisión preventiva en los casos de mayor gravedad, o de reiteranza, ¿no? Cuando ya es una conducta reiterativa por parte del agresor. Y son los que se encargan de ver de que todo la investigación llegue al punto cumbre de toda etapa en un proceso penal, al juicio, donde esperan obtener siempre una condena, una sentencia condenatoria, ¿no? En este caso debemos advertir que todos aquellos delitos que tengan que ver
contra, en este rubro de violencia familiar, intrafamiliar o de género, siempre son penas efectivas, porque así lo normó el Código Penal, fue legislado así. Y ese es el trabajo importante que realizan los fiscales. Ok, cuando una víctima de violencia hace su denuncia, ¿no? Se arma de valor y denuncia al agresor, siempre le dan, o ella solicita, o él solicita medidas de protección. Cuando hablamos de medidas de protección, quizás uno se imagina tener un policía a la puerta de tu casa. ¿Qué es lo que se refiere realmente en medidas de protección? ¿Qué es lo que otorgan a las víctimas de violencia? Sería excelente, ¿no?, de que las víctimas de violencia familiar, porque siempre hay un grado recreativo en que el agresor llega en estado de ebriedad a tocar la puerta y en este caso a solicitar, ver, ¿no?, para hablar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no es que tenga que haber un policía a las 24 horas. Debería ser lo ideal. Simplemente no tenemos el presupuesto a nivel por parte del gobierno para determinar que en cada hogar donde hay una víctima de violencia familiar o violencia de género pueda ser custodiada por un policía para ejecutar medidas de protección. Las medidas de protección se ejecutan sí por la Policía Nacional, pero es una comunicación, una notificación que se realiza al agresor, diciendo: tienes medidas de protección que ha dictado el juzgado y por lo tanto tienes que cumplirlas. Si no las cumples, nosotros ya sabes que hay un mandato de desobediencia a la autoridad y podemos detenerte 24 horas, siempre y cuando la víctima, la parte agraviada, señale que él está incumpliendo las medidas. Dentro de las diferentes medidas puede estar, si las dos personas viven en el mismo hogar, el alejamiento del hogar, no acercamiento a una distancia determinada en metros, puede ser 50, 100, 150, 300 metros, lo determina pues dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? No comunicación a través de correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas, videollamadas, que conocemos, ¿no?, que ese es el tipo de comunicación que se utiliza hoy, ¿no? Y obviamente que el agresor reciba terapia psicológica como una medida de protección. Esas son a grandes rasgos las que nosotros podemos percibir siempre en las resoluciones en donde dictan medidas de protección. Pero también quiero aclarar algo: el hecho de que no se emitan medidas de protección no significa que no hay una víctima, porque eso no lo determina el juzgado de familia, sino que lo va a determinar la Fiscalía a través de los medios de prueba que se puedan recabar o elementos de convicción, como lo llaman por parte del Código Procesal Penal, que se puedan recabar para llegar, como le dije, a la cumbre del proceso, es decir, al juicio oral, donde se va a determinar ya la responsabilidad. Que no dicten medidas de protección a favor de una víctima no significa que el señor es inocente, significa que no hay factores de riesgo. Y si el juez determina que no hay factores de riesgo, incluso esa resolución puede ser, hoy se puede interponer un recurso de apelación, recurso impugnativo de apelación ante la sala competente, sala civil competente, con la finalidad de poder revertir o revocar, en un mejor término, la decisión del juez de primera instancia. Ok, ¿y cuál es el procedimiento legal que se tiene ante una denuncia de violencia? Nuestra norma lo ha hecho lo más sencillo posible y agradecemos a eso por los legisladores. La denuncia puede ser interpuesta por la misma agraviada, por un tercero, en el caso de que llega a un centro de salud por los funcionarios del centro de salud, o si llega a una clínica particular por los funcionarios, por los trabajadores de la clínica, el médico tratante. Puede ser también interpuesto por la misma Defensoría del Pueblo, ¿no?, la DEMUNA. Siendo así, el procedimiento es sencillo. Uno pone la denuncia ya sea de manera escrita o verbal. Y una vez que se pone esa denuncia, la manera oral es a través de un acta. Se va a solicitar a la persona agraviada que pase una ficha que se llama ficha de valoración de riesgo, en donde van a determinar a través de unas preguntas sencillas un puntaje donde se indica cuál es tu riesgo. Puede ser leve, moderado, severo o muy severo. A través de eso, posteriormente se le va a indicar, si es que ha sido agredida físicamente, se le va a indicar que pasa a reconocimiento médico legal para determinar a cuánto ascienden la incapacidad médico legal, ¿no? Es decir, tenemos que poner las lesiones leves, graves o con
que causar la muerte a la víctima, que en su caso de violencia contra la mujer. Luego de ello, si es psicológico, le van a hacer pasar a través del SENA también una evaluación psicológica para determinar si tiene una afectación, el grado de afectación cognitiva, conductual, ¿no? O emocional. Estos tres constituyen que hay una persona que es víctima de violencia familiar. Y luego de ello ya se pasa al juzgado de familia competente, y el juzgado de familia puede emitir o no emitir medidas de protección. Pero como ya le indiqué, el hecho de que no emitan medidas de protección no significa que no hay víctima, sino que eso es a través de los distintos factores de riesgo. Quizá los factores de riesgo desaparecieron en ese momento y no es necesaria una medida de protección por la lejanía del agresor, quizá porque dejaron de convivir, ¿no? Pero todo ello ya se dilucida la responsabilidad penal, es decir, hallar culpable a una persona agresora en actos de violencia familiar, se configura ya en la etapa que el Ministerio Público le llama investigación preliminar, investigación preparatoria si hubiera, o en la etapa de acusación, que pasamos a la etapa intermedia, donde se determinan pruebas del Ministerio Público, pruebas de la defensa, pruebas del actor civil, es decir, la víctima se constituye en actor civil, y posteriormente, como dije, la etapa cumbre de todo este estadio es el juicio oral, donde un juez imparcial va a determinar si de alguna otra forma acepta la tesis de la Fiscalía o acepta la tesis de la defensa, ¿no? Y todo ello ya se configura a través de distintas audiencias que se determinan en un juzgado llamado unipersonal. Ok, doctor, entonces eso quiere decir que las víctimas de violencia no están solas. Sí, las víctimas de violencia no están solas, hay distintas fundaciones, organizaciones, incluso te comento, mi madre cuando litigaba, porque mi madre fue juez de familia acá en Piura, Verónica Valdés, ella cuando litigaba junto con mi padre creó una asociación para el mejoramiento y orientación familiar, siglas Amor Familiar, ¿no? Entonces, ahora la tenemos, bueno, la tengo yo a cargo porque mi hermana está trabajando para el Estado, no puede estar presente en ello, pero sí, yo la tengo a cargo y vemos justamente estos casos de violencia, ¿no? Vemos también distintos casos de familia, en lo que podamos ayudar, ¿no? Todo ello pues con la finalidad de contribuir un poco con estas víctimas, ¿no? que padecen este tipo de violencia. Es importante que no se queden calladas y que pierdan el miedo a hablar, porque la ley las protege. Si ustedes conocen algún caso de violencia, recurran a la ley. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Sí, así, claro. Muy bien. Le agradezco, doctor, que haya venido esta tarde Yo Decido y por esta importante entrevista. Gracias, muy amable por invitarme. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Amanda Mesa. Ella es periodista de profesión y además especialista en periodismo con enfoque de género y diversidad. Regresamos. Tú, la niña que te crees perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te